Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio del Universal para debatir con datos y argumentos. Como cada semana me acompañan en este espacio Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo están? Qué gusto. Maite Azuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto de verlos. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Y en esta ocasión un invitado especial, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y la pregunta que yo hago en este momento, antes de iniciar, es: ¿un árbitro en la esquina del ring no debería de estar ahí? El último episodio, o el más reciente episodio, es el de ayer, en un evento donde se abre pues el proceso en términos de la impresión de las boletas. Pues viene esta declaración, este mensaje más bien dicho, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Escuchemos. Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo acaba de decir el consejero presidente, la autonomía no es autarquía. Recuerdo también haber escuchado hace algunos años al entonces consejero presidente del INE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Decía Woldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara. Por definición, el árbitro es neutral. ¿O no es árbitro? Lorenzo Córdoba, un comentario adicional después de ayer utilizaste tu cuenta de Twitter pues para responder sin personalizar, pero en este momento te pido que personalices con un comentario. David, te agradezco antes que nada, para mí es un placer. Permítame el abuso, me siento literalmente en casa, estoy entre colegas de mi casa editorial, así que para mí es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Mira, yo incluso déjame partir, David, de lo que mencionabas al principio, un árbitro arrinconado contra la esquina de un ring. Decías, no lo veo así. Si quieres utilizar la metáfora del ring, hay muchas metáforas de deporte que podríamos utilizar. A mí me gusta mucho el fútbol. El árbitro no es parte de la pelea. El árbitro arbitra la pelea. Y por lo tanto el árbitro pues debería, en un escenario ideal, pues prácticamente pasar inadvertido. Siempre y cuando, pero eso depende de una premisa, que y los jugadores, que las partes en disputa cumplan con las reglas del juego. Cuando no se cumple con las reglas del juego, el árbitro inevitablemente, para conducir el mismo, tiene que intervenir. El escenario ideal sería un árbitro discreto, un árbitro que prácticamente pasa de manera imperceptible en el partido, o en el juego, en el ring, en la pelea. Pero cuando los jugadores juegan al límite o transgreden las reglas del juego, pues evidentemente el árbitro tiene que verse, si no el juego se descompone. Tiene que verse llamando la atención, tiene que verse sacando tarjetas, tiene que verse haciendo cumplir las reglas del juego. Y desde este punto de vista, claro, el árbitro tiene que ser neutral por definición. Por cierto, como lo ha sido el INE, ha aplicado las reglas sin distingos de partidos políticos, sin filias ni fobias, con la ceguera, digámoslo así, que requiere, en el mejor de los sentidos, no optar ni inclinarse de un lado o del otro, pero evidentemente el árbitro no puede ser ciego a las faltas, a las reglas que se han establecido. Y creo que es lo que ha venido pasando. La secretaria de Gobernación, con quien me une una larga amistad, debo decirlo, y mucho respeto, ayer recordaba a José Woldenberg. Tal vez valga la pena recordar que fue el consejo de José Woldenberg el que en su momento sacó tarjetas amarillas y rojas en los casos de amigos de Fox y Pemex 8. Y en su momento vale la pena recordar también que con esos casos fue, por cierto, descalificado como siempre ha sido el árbitro a lo largo de la historia electoral mexicana. A mí me llama mucho la atención
que ahora hay acusaciones de una parte de que el árbitro está sesgado, cuando hace 3 años la acusación al árbitro era un sesgo en sentido contrario. En su momento, cuando el hoy presidente de la República, siendo presidente de su partido, aparecía de manera conforme a las reglas del juego, aparecía de manera muy consistente, cotidiana, en la publicidad de su partido. Había quien decía que el árbitro estaba sesgado a su favor porque no lo bajaba. Bueno, las reglas del juego decían que eso se podía hacer. En su momento, recuerdo, David, una portada de 8 columnas del Universal en donde señalaban que el INE llamaba la atención a los empresarios porque había una serie de cartas que estaban mandando por parte de los grandes empresarios del país a sus trabajadores, y el INE dijo, cuidado, porque eso puede ser una coacción del voto. Más adelante hubo quien dijo que el INE estaba sesgado hacia el otro lado porque estábamos trabajando, se decía, para legalizar el partido de un expresidente. Cuando ello no ocurrió, por cierto, los partidarios del expresidente y el expresidente mismo acusó al INE de estar sesgado en favor de... Es decir, es la historia del árbitro. A mí me gusta mucho citar a Eduardo Galeano cuando dice que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana va a decir que siempre ganó a pesar del árbitro, y quien pierde va a decir, por supuesto, que perdió por culpa del árbitro. Es parte del paisaje ordinario, pero evidentemente nunca habíamos visto, y con esto termino, y perdón que me haya extendido, nunca habíamos visto un ambiente de amedrentamiento y de tonos en contra del árbitro como los que estamos escuchando en estos días. Hay quien dice que el árbitro debe morir, hombre, una frase muy democrática, por cierto. Hay quien dice que hay que exterminar al árbitro. En fin, son tonos poco pertinentes, poco tolerantes, poco democráticos en medio de la contienda más grande de la historia, pero el árbitro ahí está, cumpliendo su trabajo y siendo incómodo para quien viole la ley. Y lo seguiremos siendo. Y poco usuales, porque también en una portada, en una noticia principal, con voces de exconsejeros presidentes del IFE y del INE, se dijo que ningún presidente había atacado al órgano electoral como está ocurriendo en este momento. ¿Quién quiere comenzar las preguntas? Maite. Me gustaría hacer una pregunta. Perdón, levantó primero la mano Maite. Pero te cedo la palabra, Héctor, y luego voy yo. Adelante. No, adelante, Maite. Yo en realidad quería reforzar un poco con lo que Lorenzo empieza mostrando antecedentes sobre algunas otras advertencias, por no decir tarjetas amarillas o en su momento tarjetas rojas, y me gusta mucho más también homologarlo al fútbol que a un ring, porque creo que justamente pues aquí lo que parece es que previo a que comience el juego, uno de los equipos pues podríamos decir, de lo que va a ser una contienda, está atacando al árbitro o está de alguna manera preparando un ambiente, eso es la preocupación y una de las primeras preguntas, violento para lo que pueda desatarse durante la contienda electoral y después de la contienda. Y mi pregunta sería, Lorenzo, que si pudieras recordarnos qué tan diferente es el INE de ahora con el INE de la elección presidencial, en donde pues claramente se respetaron las reglas del juego, se le dio pues formalmente la presidencia a Morena, además de que pues recordemos que a nivel local también tuvieron por lo menos la mayoría en 19 congresos locales, ¿no? Entonces creo que como decíamos, a veces parece que el árbitro es justo cuando está en mi lado, pero no lo es cuando está en mi contra. Yo quiero recordar, por ejemplo, cuando a Margarita Zavala se le negó, porque así debía de ser, el registro del partido político al que estaba aspirando a registrar, y pues ahí no pareció que nadie levantara la mano para decir que se estaba cometiendo una injusticia. Entonces, creo que mi primera pregunta sería, ¿qué tanto es, pues estos ataques que se vuelven además personalizados, porque no son para todo el consejo, y hay que decirlo, el IFE es un órgano autónomo, pero además es un órgano colegiado, en donde no eres tú la figura unipersonal que toma las decisiones? ¿Qué tanto se está preparando un terreno violento o de conflicto para la contienda y después de la contienda? Gracias por la pregunta, Maite. Yo no quiero pensar que eso esté ocurriendo, pero creo que vale la pena un recordatorio, aunque sea en términos comparados. No quisiera que estuviera ocurriendo, sería muy delicado que estuviera ocurriendo, que se estuviera construyendo un discurso, una narrativa,
una especie, digámoslo así, de intento de profecía autocumplida para que el día después de las elecciones alguien salga a decir que lo que al final del día será la voluntad popular, la que sea, y que el INE va a defender la que sea, como ha venido ocurriendo, a partir de una serie de actuaciones indebidas previamente ocurridas. Y el ejemplo comparado es el de Estados Unidos. Ustedes mismos aquí lo comentaron en su momento. En las últimas elecciones presidenciales tuvimos un mal jugador, hoy lo sabemos, es un mal jugador, un jugador desleal con el sistema democrático, que fue el expresidente Trump, que desde meses antes de la jornada electoral había anunciado que se iba a cometer un fraude, y ahí viene el fraude, y el fraude, y el fraude. El día después de las elecciones, habiendo perdido, dijo, ¿vieron? Hubo un fraude, por eso perdí. Y creo que esos son jugadores desleales con la democracia. No quiero pensar que eso esté ocurriendo en nuestro país. Por eso desde ahora es importantísimo desmontar todas las narrativas que falsamente están queriendo construir la idea de que hay una cancha dispareja. Si algo ha caracterizado, tú preguntabas, Maite, ¿qué ha cambiado entre el INE de 2010, que organizó la elección de 2018, y la de hoy? En estricto sentido, nada salvo un hecho. Hubo una renovación parcial, normal, ordinaria, prevista en la propia Constitución, de 4 de los 11 consejeros y consejeras electorales. Por cierto, 4 consejeras y consejeros que fueron nombrados por la actual legislatura, con las mayorías que hoy existen en el Congreso de la Unión. Y como bien decías, estas decisiones que han generado polémica, para ponerlas con puntualidad, para señalar con puntualidad, la que tiene que ver con las reglas para el INE, cuidado, para el INE, no para los partidos, con las que el INE en agosto próximo va a tener que distribuir las diputaciones de representación proporcional a partir de la votación, que todavía no ocurre, que ocurrirá el 6 de junio, pues fue avalada por 9 votos a favor, de los cuales, 9 de 11, de los cuales 3 fueron de los nuevos consejeros, de los consejeros nombrados el año pasado. Es más, la propuesta que se aprobó fue hecha por uno de los nuevos consejeros. Más aún, la decisión respecto a cancelar una serie de candidaturas a propósito del incumplimiento, y eso no es una norma que el INE haya inventado, la pusieron las y los legisladores en la ley, de presentar los respectivos informes de precampaña, fue avalada con 7 votos a favor, es más, con 9 votos en lo general a favor y 7 por retirar el registro, entre los cuales había también votos de los nuevos colegas. ¿Qué quiero decir? Creo que es importante enfatizar o subrayar lo que tú mencionabas. Es decir, se trata de decisiones colegiadas. En el INE no toma decisiones una persona ni el presidente. Las decisiones son de un órgano colegiado, de 11 consejeras y consejeros que tenemos derecho de voto y donde participan los partidos políticos y que además vale la pena recordar pueden ser impugnadas todas ellas ante el Tribunal Electoral. Es decir, no ha cambiado esencialmente nada. Es el mismo árbitro que está haciendo valer las mismas reglas que en su momento planteó para que la cancha fuera pareja y el juego pudiera desarrollarse conforme a lo que la Constitución lo demanda. Héctor de Mauleón. Lorenzo, buenas. Es la primera vez que se ve un ataque de que tiene esta intensidad realizado desde el partido en el poder contra el Instituto Nacional Electoral. Morena ha metido no sé cuántas iniciativas de reforma para transformar los mecanismos del INE. Han amenazado a los consejeros con hacerles auditorías encaminadas a probar que han cometido daños patrimoniales. Han hecho maniobras o sugerido que la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Irma Heréndira Sandoval, sin atribuciones, debería fiscalizar al INE. Y como lo has señalado al final de tu intervención, ha buscado apoderarse de comisiones fundamentales, el partido en el poder. Ahora hemos visto que frente al INE hay fuego, que hay bloqueos. Creo que eso tampoco se había visto, que el partido gobernante esté bloqueando el acceso a las oficinas de la autoridad electoral. Mi pregunta sería directa. ¿Este es el peor ataque que ha sufrido el INE desde el poder en 30 años? Es un contexto de amedrentamiento a la autoridad electoral pocas veces visto en la historia democrática del país, sin lugar a dudas.
Yo quiero ser muy cuidadoso, Héctor, me toca, presido un órgano y creo que hay que actuar con mucha prudencia para evitar colocar al órgano en donde algunos lo quisieran ver y en donde no está, ni debe estar. Es decir, como contraparte de algunos de los actores políticos. Por definición, el INE es, al ser el árbitro de la contienda, es una instancia que debe estar por encima de los actores políticos, por encima de los partidos, de las y los candidatos, por encima de las coaliciones, por encima de los gobiernos, de todos los gobiernos. Porque durante las elecciones no somos nosotros los que regulamos y vigilamos a todos para que se ajusten a lo que las reglas que pusieron los propios, que pactaron, que llevaron a la Constitución y a la ley los propios actores políticos, se cumplan. Desde ese punto de vista, pues bueno, digamos que intentos de amedrentamiento los ha habido, no son nuevos. Hoy estamos frente a un tono pocas veces antes visto, ya lo mencionaba hace un rato, a lo mejor la memoria me falla, pero no me acuerdo haber escuchado en los 30 años de historia de la institucionalidad electoral actual, desde que nació el IFE hasta la fecha, que haya actores públicos que estén planteando la necesidad de que el INE muera, de que el INE sea extirpado o de que el INE debe ser extinto, debe extinguirse al INE. Quiero atribuirlo a meras estridencias. Las estridencias tienen que ser, los tonos de los discursos en democracia tienen que estar cuidados, porque la polarización, pues digamos que nunca es deseable, pero es un dato real, sobre todo en una contienda electoral. Pero cuando está aderezada de los tonos de intolerancia que hoy estamos viendo, es riesgoso para todos, no para el INE. Finalmente, el INE es una institución que es producto de una lucha de la sociedad. El INE no es de quienes estamos allí, el INE es de la sociedad. Y no es casual, por cierto, que de acuerdo con datos de la última encuesta del INEGI, de la encuesta de cultura cívica, de la ENCUCI, que se levantó a finales del año pasado, el INE sea la institución civil, que más confianza le genera a las y los ciudadanos mexicanos, solo después del Ejército y la Marina en primer lugar y de la Guardia Nacional en segundo lugar. Pero es la institución civil que más confianza genera. Por eso yo te diría, Héctor, sí, no es pertinente, pero el árbitro ha aguantado este tipo de definiciones, no son pertinentes, porque acaban erosionando eso que es la base de la convivencia en una democracia, que es una convivencia pacífica. Instigan pues, las peores expresiones que pueden darse en la política, que pueden ser expresiones incluso violentas en el ámbito verbal, y por supuesto que que pueden anteceder, ojalá y no ocurra. Yo confío mucho en los actores políticos y en la sabiduría de las y los ciudadanos que apostaron y han apostado y refrendan su apuesta por la democracia, pues acciones violentas. La violencia es la negación de la democracia, incluso la violencia verbal. Por eso hay que cuidar los tonos. Yo invitaría como árbitro a que haya una serenidad y que el discurso, la discusión pública sea tan intensa como sea necesaria. Estamos en campañas electorales, pero cuidando todos una cosa, la casa común. Creo que ya empezaron las campañas y es pertinente, Héctor, recordar que el 7 de junio, el día después de la elección, todas y todos nos vamos a levantar aquí, en este país, con los problemas que hoy nos aquejan. Y todos vamos a ser indispensables para resolverlos. Entonces pensemos en el día después. No es una mala sugerencia en este sentido, ¿no? Juan Pablo. Lorenzo, sin duda la estridencia, ese lenguaje que ha tenido, porque para ponerle nombre fue el aspirante de Morena a Guerrero, fue Salgado Macedonio, sobre todo el que en las últimas horas ha dicho que hay que desaparecer al INE, que hay que exterminarlo, que hay que convertirlo, imagínense, en un hospital de tercer nivel. Sin duda hay que defender al INE porque es una institución que nos ha costado muchísimos años, muchísimo dinero. Pero, Lorenzo, déjame ponerme un momento y utilizando el fútbol, la imagen del fútbol como abogado del diablo, que no de Salgado Macedonio. Ah, claro. Decías tú... Abogado del toro, Juan Pablo. Abogado del toro, te vas a poner. Abogado del toro, no, para nada, nunca mente.
No abogado del todo, simplemente para algunas cosas que han sucedido en el INE, voy de lo general a lo particular. Dices tú que lo ideal sería un árbitro que no se ve, pero cuando tú tienes a jugadores que juegan al límite, cuando los equipos juegan al límite, estamos hablando de fútbol, pues el árbitro tiene que verse, porque si no el partido se descompone. El escenario ideal sería de jugadores, en este caso partidos, candidatos y candidatos, que cumplieran puntualmente con lo que dice la ley. Entonces, dos cosas. Me da la impresión que en algunos momentos, algunos de ustedes, de los consejeros, han sido un poco protagónicos, es decir, que caen en la trampa de las provocaciones que vienen claramente desde Palacio Nacional y que entonces responden inmediatamente. Nos ha pasado un poco a los periodistas, ¿no? Que cada vez estamos hablando de que no pusieron la vacuna y entonces el presidente monta un espectáculo para criticar periodistas y montajes que hubo hace años. Y ahí vamos los periodistas y nos ponemos a hablar. Me da la impresión de que algunos de ustedes, de pronto, quizá tú, Ciro Murayama, de pronto contestan todas, no dejan pasar ni una y caen en la trampa. Entonces, yo creo que quizá ustedes, no sé qué opines, deberían ser un poco más reservados en ese sentido, quizá, como decía ayer la secretaria de Gobernación. Y en segundo lugar, Lorenzo, me parece que a veces los árbitros son rigoristas, ¿sí? Y esto lo menciono básicamente por estos mismos casos. Y está previsto en diferentes artículos, ¿no? En el 344 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el 354. Entonces, claramente Félix Salgado Macedonio ni siquiera presenta un informe de gastos de campaña. ¿Correcto? No le importa, dice, de precampaña. Dice que no le importa, que no hizo nada, que no fue precandidato. Y el candidato, el aspirante de Morena también, pero en Michoacán, sí lo presentó, pero tarde. Digamos que lo presentó tarde. Entonces ustedes tenían justificación legal, digamos, para sancionar a estos jugadores que se comportaron mal los dos. Y tenían amonestaciones públicas, dinero, los podían castigar con dinero y también con el derecho a ser candidatos. Entonces, las dos cosas, Lorenzo, de pronto me parece que están siendo muy rigoristas. No quiere decir que no saquen tarjetas, me parece que son muy rigoristas. Y lo otro, me parece que de pronto son protagónicos. Ahora, Juan Pablo, creo que es muy pertinente y yo te agradezco porque ha habido una discusión pública. De hecho, parte de las acusaciones es que los consejeros, pues, no nos callamos. Déjame plantearlo de esta manera, porque es un tema delicado y un tema que debería ser objeto de una gran reflexión. Cuando tú tienes una narrativa que se está queriendo construir, en el sentido de que no hay garantías para que haya elecciones. Pienso en Estados Unidos. Allá no tienes una autoridad electoral nacional con la fortaleza ni la presencia que tiene el INE en México. Pero no hubo nadie que estuviera desmintiendo lo que hoy sabemos fue una mentira del entonces de uno de los jugadores, diciendo que iba a anticipar que iba a haber un fraude. ¿Es tolerable ese discurso o tiene que haber alguien que salga a decir, cuidado, a ver, espérenme, ojo, sin pelearse? Porque no es el rol del árbitro pelearse. Vuelvo al punto de lo que le contestaba a Héctor. Hay que dejar pasar cualquier cosa. ¿Se vale que los jugadores impunemente puedan eventualmente hasta mentir? Tienes toda la razón en sostener una cosa. El árbitro tiene que ser muy cuidadoso de no caer en la trampa, de no abocar el anzuelo, que eventualmente hay quien le tiende, para poder construir eso que mencionaba hace un rato, es decir, esa lógica de la profecía autocumplida. Miren, ya ven, el árbitro me contestó, por lo tanto, es claro que el árbitro está en contra mía. Yo creo que hay que todos salirnos de esta lógica binaria que no abona en nada a la recreación de la democracia. Y en ese sentido yo te diría algo. Yo creo que el árbitro sí tiene que contestar cuando se estén construyendo falacias. Cuando se dice, por ejemplo, que ya no van a votar los muertos,
pues hay que decir que no votan los muertos desde que se construyó el padrón electoral que hoy tenemos y que es uno de los mejores del mundo hace 27 años. Y creo que el rol del árbitro sí es explicar, porque de otra manera puedes dejar el terreno, digamos, libre para que se construyan narrativas que son eventualmente falsas. El dilema es cómo lo haces. Ese es mi punto de vista. Yo creo que si lo haces entrando en esa lógica de confrontación, el árbitro se equivocaría. Por eso mismo, creo que de lo que se trata es de explicar sin abocar ese anzuelo. Pero cuando el árbitro calla, sin explicar las reglas del juego, y nadie las está explicando, tampoco abona a construir las condiciones para que ello ocurra. Yo creo que por eso mismo, y a mí cuando me preguntan si hay un conflicto con el presidente o con un partido, siempre he sido muy cuidadoso diciendo no. Es más, Héctor mencionaba hace un momento las iniciativas que se presentaron, algunas para reducir el plazo de la presidencia del INE, otras para claramente cooptar políticamente, controlar políticamente la estructura electoral, la estructura que se despliega durante las elecciones. Desaparecer los soples. O desaparecer los soples. Bueno, yo fui siempre muy claro diciendo esa es una iniciativa de un diputado que pertenece a un partido, pero no es la iniciativa de un partido. De hecho, el mismo coordinador de esa bancada desmintió que fuera. ¿Qué te quiero decir, Juan Pablo? No es un asunto sencillo. El problema es no hacer nada y entonces sí dejas el campo libre a quienes quieren construir una narrativa que es absolutamente falaz, que es una narrativa que conviene a intereses de parte. Yo creo que el árbitro tiene que contar la historia sin entrar a confrontarse con nadie. El árbitro está por arriba. Si no está por arriba, el árbitro no puede ejercer su función arbitral. Y creo que eso explica un protagonismo que no puede ser desbordado, pero que tampoco puede ser omiso. Cuando el árbitro calla frente a falacias que están constando en torno al partido, entonces el árbitro tampoco está abonando al buen desarrollo del partido. Y respecto del rigorismo, a ver, yo creo que la más importante aquí, Juan Pablo, es ser consistentes. O sea, lo de Michoacán y Guerrero. Claro, cuidado, no mencionaste el artículo que nos aplicamos, porque mencionaste el artículo en donde vienen las posibles sanciones a precandidatos y candidatos, pero en términos generales, porque el que aplicamos es el 229.3 de la LEGIPE, es decir, el que tiene que ver con la fiscalización en este sentido, que dice que si no presentas informes de precampaña, no otorgas el registro. Las otras son sanciones para otro tipo de irregularidades, pero la ley es clara y específica diciendo que cuando no entregas el informe de precampaña, tienes que negar el registro, no te da un abanico de alternativas. Puede ser un error, pero el INE no puede juzgar si la ley es correcta o no. Tiene que aplicarla. Será el tribunal el que dirá si hay que establecer aquí un índice de gradualidad donde la ley no lo establece. Y la otra cosa, Juan Pablo, hay que ser consistentes con lo que hicimos. Hace 6 años este INE votó lo mismo para unos casos similares. Es cierto que el tribunal lo revocó, pero porque no se les había dado derecho de audiencia en aquella ocasión. Por eso en estos casos abrimos procedimientos oficiosos, además del procedimiento ordinario de la precampaña, de fiscalización en precampaña, para que pudieran presentar sus informes, sus aclaraciones, y no lo hicieron. En el caso de Michoacán, Juan Pablo, Morón no presentó su informe, ni siquiera a destiempo. Lo que dijo es que, bueno, a destiempo sí, pero fuera del procedimiento. Lo que dijo es que sí se lo había entregado a tiempo al partido y el partido no lo había presentado. Déjame decirlo así, es un problema de Morena y su precandidato, no de línea en este sentido. Entonces, yo creo que hemos sido consistentes y en todo caso, lo mejor, no hay una decisión del INE que no pueda revisarse. Entiendo que el próximo viernes el tribunal se pronunciará y resolverá y definirá el punto. Y el INE va a acatar, como siempre lo ha hecho, lo que diga la instancia jurisdiccional. Quiero hacer una intervención antes de darle la palabra a Maite. Me parece que la narrativa me gustaría volver al cuadrilátero de los golpes bajos, se empezó a construir desde hace varios meses. Es decir, el presidente desde Palacio Nacional empezó a descalificar a los órganos autónomos y, desde luego, al Instituto Nacional Electoral. Pero digamos que el corazón o el golpe más fuerte que viene es cuando ustedes debaten y aprueban el tema de la sobrerepresentación, o la acotan, más bien dicho, y cuando bajan de las candidaturas a Félix Salgado, como mencionaba ya Juan Pablo, y a Raúl Morón. Me parece que es ahí donde arrecia el golpeteo, Lorenzo.
Bueno, hubo también una polémica cuando el INE se pronunció porque el Consejo General se pronunció porque así lo pidió el Tribunal Electoral a propósito de las medidas cautelares relativas a la mañanera, una denuncia que presentaron un par de partidos políticos de oposición en contra del presidente. Mira, yo te diría, finalmente ya resolvió el tribunal. Hoy sabemos que el presidente no puede, ni el presidente ni cualquier funcionario público puede, por ejemplo, hacer propaganda o publicidad de sus logros de gobierno, no puede interferir en las cuestiones electorales, hablar a favor o en contra de partidos políticos, eso ya está resuelto. Pero ha habido muchas etapas en este camino, David. Yo lo que te diría es, pues de nueva cuenta, aquí no hay que entrar en la lógica. El INE no tiene un problema con el presidente. Celebro yo muchísimo que el presidente haya convocado un acuerdo con gobernadores en los que se comprometen a cumplir la Constitución. ¡Qué bueno! Sin la presencia del INE, desde luego. Pero mira, tampoco era indispensable si los actores políticos, que son los que han contribuido a crispar el ambiente, a enrarecer el ambiente por sus dichos, se ponen de acuerdo para despresurizar la cosa, qué bueno que lo hagan. Eso no está mal. El INE no tiene que estar presente en todos lados. Es más, si los políticos se ponen de acuerdo entre ellos, qué bueno. Y más todavía es para cumplir la ley. El INE ahí está para vigilar que de todos modos cumplan la ley. Lo importante no sería a estas alturas si cumplen o no lo que pactaron o si violan su acuerdo. Eso es un asunto en todo caso pues que tendrán que resolver en otra cancha. El problema es que si incumplen su acuerdo y violan la ley, pues ahí estará el INE vigilando, no que incumplan el acuerdo, sino que incumplan lo que la ley dice. Entonces, ¿qué te quiero decir, David? Que yo creo que es de nueva cuenta. A ver, el ambiente es un ambiente complejo, es un ambiente enrarecido, ¿no? Se ha criticado al INE. Lo más que le han podido sacar a los protagonistas del INE es una grabación ilegal, por cierto, de hace 6 años, respecto de la que me disculpé en su momento. Por cierto, fue obtenida ilegalmente. Parece a veces olvidarse el punto. En fin, pero el INE no debe engancharse. No creo que deba quedarse callado sin caer en excesos de protagonismo que no le ayudarían al partido, porque el árbitro no es, el referee en el box, si quieres, no es un jugador, no debe serlo, y sí tiene que evitar la tentación. De nuevo cito a Galeano en ese fantástico textito sobre el fútbol, que creo que Héctor ha citado en varias ocasiones, ¿no? Fútbol a sol y sombra, ¿no? El árbitro se muere de ganas de patear el balón, dice Galeano, pero no debe patear. Ese es el límite que no debemos nunca cruzar. Pero lo demás, pues mira, son gajes del oficio, hay que aguantar, hay que conducir el partido de la mejor manera. Afortunadamente hay un VAR para revisar las decisiones del árbitro. Justo iba yo a decir eso. Me iba a ir por ahí, ¿no? Hay un VAR, como ahora, a mí no me gusta mucho el VAR en el fútbol, me gustaba más cuando el árbitro decía y lo que el árbitro decía se sostenía, pero tenemos aquí afortunadamente, y aquí creo que sí es útil, un tribunal. Lo que me llama la atención es como incluso nosotros en esta propia conversación nos vamos perdiendo del punto que a los ciudadanos les tendría que importar, que es por qué le quitaron no solo a estos 2 candidatos de Morena, sino otros 25 candidatos más. Entiendo que son 25 de Morena y 2 de redes sociales progresistas, ¿no? ¿Por qué les cancelaron la candidatura? Y creo que esa es la clave, y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, y ellos consiguen que estemos hablando de otras cosas, pero no de una falta, ¿no? De una falta que demuestra opacidad en el mejor de los sentidos, o corrupción, si nos vamos más a fondo. Y creo que es lo que eso te pediría, que habláramos de cuáles fueron las razones por las que las candidaturas desde el punto de vista del órgano colegiado del INE fueron canceladas. ¿Qué les faltó y por qué pues una candidatura no debe de pasar? Porque los ciudadanos merecemos que en la boleta, por lo menos, los candidatos hayan demostrado que hicieron una precampaña en la que gastaron, primero, dinero legal, ¿no? Y segundo, que nos dijeron punto a punto cuánto y en qué y a dónde lo destinaron, que no hubo lavado de dinero, porque muchas veces las candidaturas se prestan para esto, ¿no? Yo iría incluso más allá, Maite, creo que tienes razón. Yo creo que lo que deberíamos estar hablando no es de 2 casos, ni siquiera fueron 49, si no me equivoco, en total, ¿no? ¿Alguien de la alianza, Lorenzo? Sí, ¿O ellos fueron cuidadosos? La gran mayoría,
la gran mayoría de los candidatos a los que se les negó, precandidatos, perdóname, a los que se les negó el registro son sin duda de Morena. No es el único partido. Hubo alguno de redes sociales progresistas, hubo alguno, si no me equivoco, el Partido Encuentro Solidario. Pero yo iría más allá, Maite. Yo creo que hay que hablar de los 6,500 candidatos cuyo registro sí procedió, precandidatos cuyo registro sí procedió porque sí cumplieron con lo que dice la ley. Es decir, el universo de los que no cumplieron lo que dice la ley es mínimo, es ínfimo frente a los que sí lo cumplieron. Si esta ley no fuera factible, no pudiera efectivamente cumplirse, no estaríamos frente a este escenario del que prácticamente no se habla. Yo creo que habría que hablar y hablar muy bien de los 6,500 precandidatos que sí presentaron sus informes, aunque los presentaran en cero porque no hicieron gastos de campaña. Es decir, cumplieron con lo que tenían que hacer. Aquí está, y muchos de ellos, por cierto, del mismo partido, pues del que pertenecen el ex precandidato, ¿no? de Guerrero y el de Michoacán. Es decir, muchos con el mismo procedimiento sí reportaron, sí informaron a la autoridad lo que la ley les pide informar. En estos dos casos, ¿qué es lo que ocurrió? Por cierto, porque también hay que reconocerlo, hay que decirlo. Si no hay procedimiento interno y no hay actos de proselitismo, los precandidatos pueden obviar presentar los informes porque nunca tuvieron esa calidad. El problema es que en estos casos sí hubo un procedimiento interno. Vaya, tan lo hubo en Guerrero que hasta el órgano de justicia intrapartidista de Morena ordenó reponer el procedimiento de selección. Pues si no hubo procedimiento, pues ¿qué es eso? ¿Sí me explico? Y además, pues está documentado. Luego, bueno, hay quien dice que el que sale en un video sosteniendo su precandidatura en sus cuentas sociales, pues no es él, que lo hackearon. Pero bueno, eso se arregla en otra parte, digamos, ¿no? Porque lo que sí se evidenció, pues ahí están los datos en el expediente, que hubo actos de proselitismo, a lo mejor no costaron, pero el problema no es si costaron o no costaron, el problema es que no se presentó el informe que tenía que presentarse eventualmente en ceros. Entonces, yo lo que iría, Maite, es a señalar, creo que es importante ver la película completa, creo que lo mencionabas bien. Luego, hay unos casos que son muy estridentes, hay unos casos pues que hacen movilizaciones, manotean, en fin, que llaman la atención, que son casos además pues, que han tenido una atención pública por otras circunstancias, porque han tenido denuncias o qué sé yo. Pero yo creo que habría que también hacer énfasis en el otro hecho. La gran mayoría de quienes hoy van a estar en las boletas cumplieron con las normas. Bueno, no la gran mayoría, todos. Pero incluso aquellos que no están en las boletas porque perdieron sus procesos internos de selección, sí cumplieron con la ley y no fueron sancionados, ¿no? Héctor. Solo recordar que después del triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador en 2018, los mecanismos de fiscalización del INE detectaron que se había cometido un fraude en el fideicomiso creado a partir del terremoto. Se documentó incluso cómo carruseles de personas se presentaban en los bancos a hacer depósitos y a sacar dinero, etcétera. Y a partir de ese momento, yo sé que el INE no es un organismo que el presidente quiera desde 2006, pero como que a partir de ese momento, después de su triunfo arrollador, comenzó esta embestida se ha dado en distintos frentes. Hoy leemos mucho en columnas periodísticas, en los medios, etcétera, la necesidad de defender al INE. ¿Tú crees, Lorenzo, que el INE está en riesgo? Bueno, yo creo que todos los sistemas democráticos en los tiempos que hoy atraviesa el mundo corren riesgo. Soplan vientos muy delicados para la democracia en general, en México y en el mundo, ¿eh? O sea, no es un problema de México. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos y que terminó con el episodio, bueno, ojalá y haya terminado, pero que llamó la atención a nivel mundial con el asalto al Capitolio, pues es un ejemplo de esos malos tiempos. Yo creo que la polarización, la estridencia, esta lógica, digámoslo así, cada vez más difundida de asumir la política como si fuera una confrontación entre
entre dos bandos, amigos, enemigos, buenos, malos, en fin, llámalos como quieras, pues está generando un contexto no sencillo. A mí me gustaría, déjame decírtelo de esta manera, Héctor, yo creo que desde hace tiempo ya veníamos atravesando, pagando los platos rotos de esa insatisfacción y de ese disgusto de buena parte de la ciudadanía, de nuestras sociedades, con las promesas incumplidas de la democracia. Es decir, nosotros en México, para aterrizarlo en nuestro país, desde hace mucho tiempo traemos una serie de problemas estructurales que están afectando toda la convivencia democrática. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, estaban allí desde hace ya un rato y siguen estando entre nosotros. Más hacia acá, nuevos fenómenos como esta polarización y las noticias falsas, la desinformación, llamaron la atención de muchos. Bueno, ahora la misma pandemia está generando un contexto todavía más delicado. Por eso yo, y no le estoy dando vueltas a la respuesta, llego a ella. Bueno, déjame voltearla sí. Entonces, para no ir antes de que nos vayamos hacia otro lado. En este contexto, sí, ¿tú qué le dirías a la gente? ¿Por qué tendríamos que defender el INE? ¿Por qué es importante defender el INE en este momento? A eso iba justamente, Héctor. Yo creo que la democracia ha sido lo decía Juan Pablo, todo lo que nos ha costado construir la institucionalidad electoral. Bueno, yo te diría incluso que este contexto imperfecto, con muchísimos pendientes en términos de derechos, de satisfacción de necesidades vitales, de justicia social, a pesar de todo, lo que hoy tenemos en términos electorales ha sido una construcción colectiva, que nos ha llevado muchísimo tiempo, que no es atribuible a un solo hombre, a un solo partido, es una construcción de generaciones, es una apuesta de la sociedad mexicana. Y creo que nos toca a todos cuidarla. Si no cuidamos eso, pero es una responsabilidad de todos, de los periodistas en su trinchera, de las y los ciudadanos de a pie, de los académicos, de los actores políticos. Si no cuidamos todos lo que hemos construido, bajo la premisa de que puede mejorarse, e incluso te diría, debería mejorarse, pues se nos puede ir esas conquistas de manera imperceptible, sin darnos cuenta, de entre las manos. Así que sí, la democracia se nos puede acabar si no la cuidamos. Juan Pablo. Sí, sin duda, Lorenzo, hay que cuidar al árbitro. Yo me dio la impresión que el presidente y su partido se empezaban a molestar más con el INE a partir de todo este asunto de la sobrerepresentación. Entonces te quiero preguntar sobre ese asunto, porque no me queda muy claro. Primero, si entiendo bien, el artículo 105 de la Constitución dice que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrán haber modificaciones, digamos, legales fundamentales. Ustedes no hicieron una modificación legal, pero digamos que están cambiando o modificando un poco ciertas reglas del juego. Y hay una jurisprudencia la 29 de 2015 que dice, la voy a leer porque es importante para terminar mi planteamiento, nada más una parte, dice: los candidatos a cargos de elección popular pueden ser postulados por un partido político diverso al que se encuentran afiliados cuando exista convenio de coalición. Este es el caso, ¿no? Porque hay la coalición de Morena y la otra coalición, ¿no? El límite de la sobrerepresentación está referido a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos, y no así a todos los partidos políticos que conforman la coalición. Entonces, de este asunto, que si nos puedes explicar por qué lo hicieron ahora, por qué no lo hicieron antes, y si no, otra vez el árbitro está siendo rigorista, por lo menos esa es la argumentación que sale desde Palacio Nacional y desde Morena. Nos quieren perjudicar, quieren evitar que tengamos una mayoría absoluta o incluso una mayoría calificada. ¿Qué pasa ahí, Lorenzo? Creo que te agradezco la pregunta porque es importante precisarlo. Es uno de los temas más polémicos que ha tomado, o de las decisiones más controvertidas, digamos, de las que ha tomado el INE recientemente, Juan Pablo. A ver, creo que hay que poner algunos elementos, digamos, ordenar lo que tú has dicho para poder entender la resolución del INE. Primer dato: el INE no es el que estableció un límite a la sobrerepresentación, ¿no? El límite a la sobrerepresentación lo establece la Constitución desde hace 25 años. Sí. En 1996 se modificó la Constitución y se dijo: ningún partido puede tener, por un lado, más de 300 diputados por ambos principios,
sin importar su votación. 1 y 2, ningún partido puede tener más de un porcentaje en la Cámara de Diputados de curules superior al 8% de su porcentaje de votación. Es decir, hay quien dice que el INE está queriendo limitar la sobrerepresentación. No, el que lo limita es la Constitución, desde hace 25 años. Claro, en ese momento, si ustedes se acuerdan, las coaliciones implicaban una especie de fusión de los partidos. Sí. En el año 2000, probablemente lo recordarán, las coaliciones implicaban que hasta los logos de los partidos se tenían que poner en chiquito en un único logo. Después vino en 2007 una reforma a la ley y permitió que las coaliciones, para evitar que hubiera negociaciones y que entre los partidos de cuántos votos le tocaba a cada uno, y que tuviera claridad, los logos de los partidos, aunque fueran coaligados, se separaron. Pero pues, el principio constitucional venía de tiempo atrás, de 11 años antes. ¿Qué es lo que pasó más adelante? Que en el año 2012, pero ahí nadie se percató, de hecho ni nadie fue tema, hoy se discute 2012, pero en retrospectiva. Pues a merced de una coalición entre el PRI y el Verde tuvo un legislador más, hubo un exceso de sobrerepresentación respecto de ese 8% del punto 2 adicional. Esa coalición ese partido estuvo sobrerepresentado en el 8.2%. En el año 2015, la cosa aumentó. De nueva cuenta hubo una sobrerepresentación ahora de 1.7, arriba del 8%. Pero la discusión allí se dio cuando ya se estaban haciendo las asignaciones de los diputados, no cuando se tenían que fijar las reglas. Es decir, ya había votación emitida, ya sabíamos cuántos diputados había ganado cada partido, la coalición, etcétera, y ya estábamos en la etapa final de la asignación de las diputaciones. En el año 2018 la cosa se agravó, porque ahora la sobrerepresentación es la hiperrepresentación, ¿no? O la doble sobrerepresentación es de 8% adicional al 8% que permite la Constitución. Pero ustedes lo permitieron eso. ¿Por qué? Como quien dice, ¿se les fue o qué? No, a ver, cuidado, porque el problema no se había presentado con la intensidad como se presentó en 2018. De hecho, no había habido una discusión pertinente respecto. O sea, el problema era el mismo, pero como las coaliciones eran tan amplias, es decir, eran varios partidos políticos, cada partido que había tenido cierto porcentaje de votos podía ahora sí que solicitar 1 o 2 o 3 por representación proporcional y esto se multiplicaba. Lo has dicho perfectamente. Es que el problema es que fue increciendo. Ahora, frente a un problema grave en que ya es objeto de una discusión pública, ¿qué es lo que hizo el INE? Pues tomar las medidas pertinentes. Tú dices, Juan Pablo, no se pueden modificar las reglas, como lo dice el 105 constitucional, sino 90 días, a más tardar 90 días antes de que arranque el proceso. Cierto, pero la Constitución es clara. Está refiriéndose a las reglas esenciales, está refiriéndose a las leyes, no está refiriéndose a las normas reglamentarias, lineamientos que el propio INE toma. Pues hay que pensar, por ejemplo, que regulamos la reelección de los legisladores, porque a los diputados y a los senadores se les olvidó hacerlo, o no lo quisieron hacer, pues en diciembre pasado. Es decir, ese es un principio general para las reglas esenciales, no para este tipo de reglas. Tercera cosa, o cosa adicional, Juan Pablo, lo que el INE hizo fue regular su propio procedimiento. No le reguló nada a los partidos ni a las coaliciones. Simple y sencillamente son las reglas con las que nosotros vamos a asignar los diputados plurinominales en agosto próximo. Hay quien dice, pero ya estaban hechas las coaliciones. Sí, ¿y eso qué? ¿A poco las coaliciones, pregunto yo, se hacen para violar la Constitución? Pues si lo que estamos haciendo es tratar de preservar lo que dice la Constitución. Yo no creo que nadie sensato y nadie comprometido con la legalidad y con las reglas del juego democrático piense que está mal hacer cumplir lo que dice la Constitución. Ahí puede estar el peor foco de conflicto, nada más para sí, añadir, ¿no? Yo creo que ahí podría estar el peor foco de conflicto postelectoral. Me da la impresión, no sé cómo lo veas tú. Pero, a ver, Juan Pablo, sí, pero con un dato adicional. Mira, a mí me llama mucho la atención, todos los partidos hoy te dicen que van a ganar las elecciones, pues es obvio. Pero sí, el partido en el gobierno dice que va a ganar, la parte de oposición dicen que le van a quitar la mayoría. El punto es que hoy no se sabe quién va a tener la mayoría. Por eso decir que estamos actuando en contra de alguien, pues ni modo que ese alguien tal vez tenga una bola de cristal y sepa cómo van a estar los resultados. El INE actuó justamente antes de que se supieran los resultados, sin saber siquiera quiénes iban a ser los candidatos.
Y a propósito de la jurisprudencia, para cerrar, Juan Pablo, lo que la jurisprudencia dice se está cumpliendo. Un partido puede presentar como candidato a un militante de otro partido, sí. El problema no es si lo puede presentar o no. El problema es qué va a hacer el INE al momento de contar los votos, o sea, las diputaciones que le corresponden a cada partido para evitar la sobrerepresentación. Es decir, vuelvo a insistir, esta es una regla para el INE, no para los partidos. En fin, pero en última instancia, pues esto está bajo el criterio bajo la consideración del tribunal y habrá que esperar a ver qué dicen el tribunal, y lo que diga el tribunal se aplicará sin lugar a dudas, ¿no? Para ir cerrando, una última intervención breve. ¿Quién quiere comenzar? Me gustaría hacerte una última pregunta, Lorenzo. Has atravesado ya desde el INE 3 administraciones, 3 gobiernos en México. ¿Cuál ha sido el más conflictivo desde en términos de lo que está pasando o ha pasado la autoridad electoral? Héctor, todos han tenido su grado de complejidad y todos han sido complejidades distintas, me atrevería a decir. Creo que hay un buen indicador de cómo ha sido conflictivo. Cuando el presidente Calderón gobernaba el país, se elige en su momento, en 2 ocasiones determinó que había violado la Constitución. Cuando el presidente Peña gobernó el país, en una ocasión, ahora el INE determinó que había violado la Constitución. ¿Y cuál fue la respuesta en esos 2 casos? En los 2 casos fue que habían la respuesta. Bueno, pues, mira, en el caso de Calderón señaló que se estaba vulnerando su libertad de expresión. En el caso de Peña, por primera vez el jurídico de la presidencia, la Consejería Jurídica de la Presidencia, fue la que impugnó. Nunca había pasado que el gobierno impugnara una decisión del INE. En fin, digamos que cada gobierno tiene su propio estilo y el INE, el IFE, pues al tomar decisiones en ocasiones ha sido incómodo para todos. Y lo digo sin medias tintas, es parte de la naturaleza del INE. Si los gobiernos no violan la ley, si los actores públicos no violan la ley, si los partidos y los candidatos no violan la ley, el INE no va a aparecer. Pero si lo hacen, sí estaremos allí. Sea cual sea la respuesta. Pero creo que es pertinente, eso sí, señalar que para cómo están las cosas, todos tenemos que actuar con muchísima responsabilidad. Y yo terminaría esto diciendo, contestándote, apelando a la responsabilidad de todos los actores políticos. Porque a la casa común hay que cuidarla y nos toca cuidarla a todos, ¿no? Maite. Perdón. No, pues viene ahora la revisión del tribunal y mi pregunta sería, ¿cuál es el papel del INE? ¿Qué tanta comunicación tiene con el tribunal? ¿Qué tipo de información le solicita el tribunal al INE para poder decidir si la sanción que el INE puso es justa o no lo fue? Bueno, hay una comunicación de entrada formal, que son las que están en los expedientes, pero el INE siempre procura mantener, y creo que, en fin, siempre ha habido comunicación, siempre hay espacios de mejora en la comunicación, para que el propio tribunal tenga en la mesa, digamos, de juicio, pues todos los elementos y los argumentos que el propio INE en su momento utilizó para tomar sus decisiones. Al final del día, esos argumentos son los que serán valorados y el Tribunal Electoral tomará la decisión que tenga que tomar. Yo sí creo, Maite, en este sentido, creo que va por allá tu pregunta, que hay espacio de mejora para la comunicación. Creo que es importantísimo. El INE opera las elecciones, toma decisiones en el campo. El tribunal es una instancia de revisión, no tiene un despliegue de campo como el que lo tiene el INE. Entonces, la retroalimentación de lo que el INE ve, de lo que el INE percibe, de las preocupaciones del INE, con independencia de que las sentencias del tribunal se tomarán con base a otros criterios, pero creo que es importante que esta información esté sobre la mesa del propio tribunal. Hay que mejorar esa comunicación. No es que no exista, pero siempre hay espacio de mejora, pues, ¿no? Juan Pablo. Oye, Lorenzo, en el 2006, como tú recordarás, el tribunal determinó que el presidente Fox, las intromisiones del presidente Fox, pusieron en riesgo la elección. Luego dijo que no sabía qué tanto las había puesto en riesgo y que por tanto decidía que las había puesto en riesgo poquito, entonces la elección era válida. Lo que te pregunto es, ¿el presidente de la República y Morena están poniendo en riesgo esta elección? No, porque además, entre otras cosas, lo que ha pasado entre entonces y hoy es justamente una reforma y nuevas reglas que hoy están vigentes. Yo creo, poner en riesgo, no. Yo confío mucho en que lo que se han una y otra vez comprometido a hacer, es decir, cumplir la Constitución en el sentido de no
violar el principio de imparcialidad al que están obligados, no es una cuestión de gusto o no, están obligados, pues va a ser la conducta en estos días que de aquí a la jornada electoral. Quiero pensarlo así. Y si no ocurre, pues bueno, en el INE estamos listos para volver a la metáfora, para sacar las tarjetas del color que sean y a quien sea. Lorenzo, para cerrar, y me quedo con esta frase que has estado utilizando de cuidar la casa. ¿Cómo imaginas la casa, me refiero a México, el día después de la elección? ¿Y cómo te imaginas tú y cómo imaginas al instituto un día después de la elección, Lorenzo? Mira, sin querer hacer futurismo, David, porque no se trata de eso, sino más bien haciendo una reflexión hacia el futuro. A partir de donde venimos, pues yo me imagino un 7 de junio en paz, así lo quiero imaginar, en donde las elecciones se hayan reiterado una vez más como el mecanismo que nos ha costado mucho, como aquí se ha dicho, construir, pero que nos permite recrear la pluralidad política de nuestra sociedad, que allí está, que es intensa, que es parte de nuestra riqueza y que hay que proteger, procesándose de manera pacífica. Si no, sí estaremos en graves problemas. Porque el día después, insisto, ojalá ya hayamos pasado esta discusión, digámoslo así, o este trance de renovación del poder político en las urnas de manera pacífica, porque todos los demás problemas que hoy tenemos van a seguir allí. Y si no nos salen bien como sociedad este proceso de renovación del poder por las urnas de manera pacífica, entonces sí podemos volver a como ocurría hace 30 años, pero en condiciones mucho más complejas, a que las elecciones, a un contexto en donde las elecciones eran, lo recordarán todos ustedes, el principal de nuestros problemas. Y eso lo hemos logrado resolver. Hoy las elecciones no son un problema. Nuestros problemas están en otros lados, y son graves, y son delicados. No volvamos, es lo que yo aspiro, digámoslo así, a las elecciones un problema adicional. Porque entonces sí estaremos en una situación que creo que todos vamos a lamentar. No creo que nadie pueda ganar o sacar provecho de un contexto en donde las elecciones vuelven a ser, como lo eran hace 30 años, un problema no grave de la convivencia de nuestra sociedad. Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si te parece bien, nos podríamos ver después de ese lunes 7 de junio, para ver cómo amanece la casa. Por lo pronto te agradezco muchísimo tu participación en este espacio. Al contrario. Y a nuestros compañeros del Universal, nuestros compañeros columnistas, Maite Azuela. Gracias, Lorenzo. Gracias, David. Nos vemos la próxima semana. Héctor de Mauleón, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Juan Pablo Becerra Costa. Gracias, Lorenzo, por venir acá. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio con los de casa, una producción del Universal, donde debatimos con datos duros y argumentos. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias y no deje de consultar nuestras plataformas, eluniversal.com.mx y nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias.